Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué bueno que me acompañan ahora en esta nueva transmisión aquí en Conocer Humano. Les recuerdo, pues síganos en estos canales, tanto en Facebook como en YouTube, el canal de Conocer Humano, así nos encuentran. Y pues bueno, vamos a comenzar con el tema que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a abordar un punto que me gustaría que ustedes mismos también, pues, pudieran a través de los comentarios eh, interactuar aquí conmigo también, para ir viendo este punto, que es algo interesante hoy en día de moda, lo que es la cuestión del racismo y la discriminación. Esto es un fenómeno que no es nuevo en la humanidad, ¿no? Ya desde siglos pasados se ha venido presentando mucho, pero debemos de cuestionarnos el por qué se presenta. ¿Por qué una etnia determinada, un grupo determinado de personas o un individuo en lo particular puede ser capaz de caer en este tipo de actos de racismo, de discriminación? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué en algunas personas se presenta con gran fuerza? ¿Por qué en otras no? Si lográramos llegar a la raíz, al origen de estos sucesos, pues realmente podríamos llegar a tratar de erradicar este grave fenómeno que se presenta en el planeta entero. Les digo, es algo que desde siglos pasados se ha venido presentando. Pero, ¿qué es lo que sucede? En primer lugar, entendamos el término racismo. Eh, Otra cosa es la discriminación, ¿eh? Son dos cosas diferentes. No vayan a confundirlo. El racismo es el hecho de que alguien se irrite, o sea, se exagera, dijéramos, o repudia, se irrita, se enoja, se enfada, cuando hay alguien, dijéramos, de otra etnia determinada, de otra raza, como se le podría decir. Es una diferencia racial, pero que produce una alteración, un estado de alteración en aquella persona que cae en el racismo y lo expresa a través de la discriminación o persecución, incluso ataques directos hacia las personas de otra etnia determinada. Pero ¿por qué sucede ese fenómeno? Hay algo que pasa en la psiquis del ser humano. Porque el simple hecho de ver a alguien con otro tono de piel o con otras costumbres es suficiente para actuar en una forma a veces hasta desmedida en contra de los demás? Hay distintos elementos que pueden propiciar el racismo. El racismo, a su vez, desencadena o cae en la discriminación. ¿Qué es la discriminación? El simple hecho de sentir que el otro es menos o que no merece los mismos derechos o privilegios, etcétera. En otra palabra, hacer a un lado a la otra persona. Pero ya cuando hay racismo, es cuando ya es una agresión fuerte. O sea, la persona, por decirlo así, sale de sus casillas. Empieza a hacer cosas que normalmente no haría. Es cuando ya se cae dentro del racismo. Y normalmente se vuelve muy agresiva esa persona hacia las otras personas diferentes a él. Pero ¿por qué sucede? ¿Qué pasa por la mente de aquella persona que cae en eso del racismo? Hay diferentes elementos que podrían desencadenarlo. Todos ellos vienen a concluir en un punto determinante, que es la intolerancia. El que cae en el racismo no es capaz de tolerar las diferencias de las otras personas. No puede tolerar que alguien sea de diferente color. No puede tolerar que alguien tenga otro lenguaje, o simplemente otra nacionalidad. No puede tolerar que la otra persona tenga otras costumbres. Esa intolerancia a esas diferencias que tienen los demás
es lo que viene a desatar el racismo. Pero ¿por qué no es capaz la persona de tolerar que haya diferencias? Es completamente natural que haya diferencias entre ustedes y mi persona. No todos somos iguales en el planeta. Todos somos diferentes. Aún dentro de la misma raza somos distintos. Unos más morenitos, otros más blancos. O hay unos más blancos que los blancos. Hay de todo. Unos más altos, unos más bajos. Todo eso, todas esas diferencias son necesarias. Imagínense que todos fuéramos igualitos, qué aburrido sería el mundo. Son necesarias las diferencias. Gracias a las diferencias puede haber complemento entre las personas. Sí, porque bajo en un trabajo simplemente se complementan porque uno es más hábil para unas cosas, el otro es más hábil para otras y entre los dos se complementan para hacer ese trabajo. Igual sucede en el matrimonio, son distintos y por lo cual uno coopera en ciertos elementos, aporta ciertos elementos, valores o virtudes al matrimonio y la pareja aporta otros valores distintos y en su conjunto pueden enaltecer los valores del matrimonio. Las diferencias son necesarias, pero hay algo que marca una gran intolerancia a esas diferencias. ¿Por qué alguien no es capaz de tolerar que la otra persona sea distinta? Aquí entran distintos aspectos. Uno, que veo que está muy marcado siempre, es una especie de falta de seguridad. Además de la intolerancia, hay una falta de seguridad. Resulta ser que puede ser que la persona psicológicamente no se sienta segura al ver que hay diferencias de todo tipo ante la otra persona. Siente temor de las diferencias. Siente temor a que la otra persona sea distinta. Puede ser justificado, puede ser no justificado ese temor. Ya hemos hablado en otro video acerca del temor. Si no lo vieron, se los recomiendo. Pero, ¿por qué siente temor ante las diferencias de los demás? Cualquiera podría justificarse y decir, no, yo no tengo temor de que aquel sea distinto. Pero cuando se menosprecia a alguien, es normalmente porque nos sentimos amenazados por aquella persona. Puede ser justificado que a lo mejor sintamos el temor de que nos agreda. Puede suceder que tal vez tengamos el antecedente de que hemos visto violencia por parte de personas de ese tipo. Cualquiera, no importa el color, la raza, etcétera. Pero hay diferencias y vemos que esa persona, a lo mejor, personas de ese tipo han sido violentas. Pero eso no implica que todos sean iguales. Las personas que generan violencia, no importa la raza, el color, la nacionalidad, hay de todo en todos lados. Pero lamentablemente la psiquis relaciona la violencia con ese tipo de personas. Y entonces se siente atemorizada frente a esas personas. Y de ahí surge la intolerancia. No tolera estar junto a esas personas y viene por consecuencia el racismo, la agresión, la discriminación, la persecución, etcétera. Hay ocasiones que hay un sentido de competencia. Sí, competimos con la otra persona. Y a veces vemos que, por ejemplo, aquella persona de tal o cual raza, sin decir cuál, a lo mejor vemos que es mejor en los deportes que nosotros. Y nos sentimos amenazados. O en el trabajo, a lo mejor aquella persona realiza mucho mejor el trabajo porque es de otra nacionalidad, tiene otros hábitos, tiene otra educación, es más trabajadora, así de simple, sin importar la raza. Y en el trabajo nos sentimos en riesgo de que aquella persona nos vaya a ganar aquel puesto que está arriba que nosotros anhelamos. Y esa falta de seguridad, esa falta de confianza en sí mismo genera ese temor y tememos que aquella persona pues, nos vaya a quitar algo, nos vaya a ganar, dijéramos, en esa carrera empresarial o laboral o deportiva, etcétera.
y por consecuencia tratamos de retirar a esa persona, porque nos sentimos inseguros. Lo peor del caso es que hay dentro elementos psicológicos, principalmente de ira, de enojo, así, de descontento, que no quieren que los demás sean diferentes a uno. Y estos son los que entran en actividad y surge el racismo. Es lamentable darnos cuenta que el ser humano tiene una tendencia a creerse perfecto. Ese es un punto muy importante que desencadena el racismo, el orgullo. El orgullo, a lo mejor de pensar en nuestra bandera, el orgullo de pensar en nuestro color de piel o la forma de hablar, porque a lo mejor puede ser el mismo idioma, pero o sea, hay un acento diferente y ya discriminamos a otros. Pero el orgullo es un punto realmente interesante en esta cuestión. Se esconde, está por ahí. Lo peor del caso es que creemos que nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestros hábitos, nuestra apariencia, es lo mejor. Ese siento que sí es el principal detonante del racismo. Sentirnos superiores a los demás. Y eso es un error psicológico aquí, que tanto hemos hablado. Un defecto psicológico de orgullo, que se siente más que los demás. Creemos que nuestras diferencias culturales que tenemos, porque hay diferencias culturales en todo esto, creemos que nuestra cultura es la mejor, que es la mejor educación, que tenemos las mejores costumbres, hábitos, etcétera. ¿Y por qué pensamos que nuestra cultura es mejor que la otra? Pues porque toda la vida hemos vivido con ella. En realidad estamos habituados, acostumbrados. Y vemos que alguien viene con costumbres distintas. Lo sentimos igual, como un riesgo a nuestros hábitos, a nuestras costumbres, a nuestra forma de vida, etcétera, etcétera. Pero el problema es cuando nosotros pensamos que todo eso que tenemos es lo mejor. Realmente todas esas costumbres, hábitos culturales, es lo mejor. Tal vez sea lo mejor para nosotros, pero no lo mejor para todo el mundo. Lo peor del caso es que queremos eso que tenemos nosotros. Cuando hay orgullo, queremos que eso que nosotros tenemos sea para todos. Creemos que lo que nosotros consideramos mejor para nosotros es lo mejor para los demás. Y casi, casi en forma obligada queremos implantar, por ejemplo, la cultura que tenemos, el idioma, hasta la apariencia, ¿verdad? La forma de vestir, porque hay veces que no es la piel, sino es la forma de vestir. Cuando alguien tiene ese orgullo tremendo, como hay en diferentes países, aquí no voy a hablar de un país en específico, sino en todos los países siempre hay un orgullo. Decir, yo tengo tal nacionalidad. Es un orgullo tremendo. Y nos enorgullece esa cultura. De tal forma que quisiéramos que todo mundo tuviera esa cultura. Mas, sin embargo, cada quien tiene la propia. Y cuando vemos que el otro trae su cultura y lo vemos cerca de nosotros, ya sea en la misma colonia, en el mismo barrio, en el mismo país, etcétera, sentimos que nos vienen a invadir. Y empiezan a usarse términos de ese tipo, ¿verdad? Y empieza a surgir el racismo. Nos declaramos en contra de la otra raza, de la otra etnia, de la otra cultura, de la otra religión, de la otra nacionalidad, de la otra creencia. En fin, surge ese racismo. Ese mismo elemento de racismo lo podemos ver en todos lados. No es nada más a nivel de razas completas. ¿No? Internamente, en un mismo país, en una misma raza, surge eso
pero ya no se le da el nombre de racismo, porque el racismo es entre razas, ¿verdad? Ahí ya se le puede dar otros nombres, como por ejemplo en la escuela se le da el nombre de bullying, que no es más que sinónimo de acoso. El que es racista acosa a los de otras razas para que se retiren de ahí, no los quiere tener cerca, no los tolera cerca. El bullying en las escuelas, pues es lo mismo. Hay niños que tienen ciertas características que quieren que todos sean igual que ellos. Surge nuevamente un factor que se llama orgullo. Y al ver que otros no son iguales, pues tratan de hacerlos iguales o bien simplemente se burlan de ellos, los discriminan, los acosan, surge el bullying, simplemente porque los otros son diferentes, porque tiene otra forma de jugar el niño, otra forma de comportarse, no es igual a él, y hay una tendencia de la humanidad, lamentablemente, a pensar, si no es igual a mí, está mal. Si no es igual a mí, es inferior, porque yo soy el perfecto. Esa es una tendencia que hay. En los países donde hay más racismo, está esa tendencia. Un ejemplo, para no afectar hoy en día a ningún país, a ninguna persona que esté físicamente, hablemos de la antigua cultura alemana, allá cuando los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Eso ya pasó. En aquella época, Hitler, pues, se fundamentó todo lo que él hizo en el racismo, pensando que la raza aria, que ellos eran la raza seleccionada por los dioses, y empezó a reprimir a todos los demás, empezando por los judíos, que eran los que tenían más allá a la mano, pero a todos en general. Él pensaba que esa raza de ellos era la raza perfecta, lo más cercano a los dioses, dijéramos. Ese orgullo tremendo, ese orgullo nazi, ese orgullo alemán, fue el que propició esa guerra. Y tenía de raíz el racismo. Ahí podemos ver muy claro ese orgullo nazi. No alemán, porque había muchos alemanes que no coincidían, sino ese orgullo nazi. Y así como ahí lo vemos en infinidad de países. Por toda la redondez del planeta, vemos que surge ese orgullo terrible. Y eso lo vemos en todos lados, incluso hasta entre tribus indígenas. O sea, eso no es exclusivo de los países supercivilizados. Hasta en tribus indígenas vemos que llega alguien de otra tribu y si existe ese elemento de orgullo, porque no en todas las tribus existe, empiezan a hacer menos a aquella otra tribu. No existe en toda la humanidad. O sea, no todos son iguales. Hay tribus en determinados lugares donde todavía hay tribus indígenas que ellos se aceptan a los demás como son y entienden que los demás tienen sus diferencias. Esto nos indica que hay distintas personas en el planeta. Hay países donde no hay prácticamente racismo, que llega alguien de otro país y se le recibe con los brazos abiertos. Aquí en México, por ejemplo, todo aquel que llega de otro país se le recibe muy bien. De hecho, bueno, hay veces que aquí el racismo es hacia uno mismo porque a veces se trata mejor a los extranjeros que a los de aquí. Debería ser igual, a todo el mundo. Pero ¿por qué hay diferencias? ¿Por qué unas personas tratan mejor a los extranjeros, a los que son de otros países o culturas o razas, y a quienes los discriminan? ¿Por qué sucede? Porque está sucediendo mucho en algunos países. Hay diferencia de valores internos. Lo principal es el orgullo. ¿Quién tiene el orgullo tan inflado que no cabe en su país y tiene que estar sacando a todos los que no son de ahí porque no cabe el mismo? Con ese orgullo terrible que tiene. Y lo peor del caso, esto no se ha presentado, no es algo nuevo en la humanidad. Se ha presentado desde hace mucho tiempo atrás.
Cuando había la esclavitud, por ejemplo, que bueno, incluso todavía en algunos lugares pareciera que existe la esclavitud. Cuando había la esclavitud en aquellas épocas, iban de un país a otro y veían que en el otro país tenían menos cultura, entre comillas, porque tenían su propia cultura, pero tenían menos tecnología, por ejemplo, menos armamento, etcétera, y entonces eran sometidos unos por otros. Y esa esclavitud que se generó mucho en una época quedó muy grabada en la psiquis humana. Y lamentablemente a las personas por su tono de piel se les reconocía los que eran esclavos y los que no. Y eso fue algo gravísimo, porque eso quedó grabado en la psiquis y todavía queda en el recuerdo. Cuando uno tiene algo de conciencia y se da cuenta que eso ya pasó, se da cuenta que el tono de piel hoy en día no hace diferencia alguna, no pasa nada. Pero cuando no hay una conciencia plena que haga una diferenciación entre el pasado y el presente, ese recuerdo queda en nosotros grabado. Y ese es un punto que empieza a partir de ahí a ver qué diferencias hay. Y lo peor del caso, se establecen esas diferencias entre las diferentes razas, entre las diferentes culturas, pero existe el yo del orgullo. Y el orgullo hace ver esas diferencias y solo resalta aquellas en las cuales uno supera a los demás. Y como nosotros superamos a los demás, nos sentimos mucho más dignos de habitar el planeta, de pisar el suelo, y sentimos que los demás no valen. Y empieza esa discriminación. ¿Por qué? Porque creemos que nosotros somos superiores a los demás. Eso es prácticamente el motivo del racismo, en sí del racismo. Ya la discriminación pues surge por otros elementos. A veces entran algunos perjuicios en contra de, por ejemplo, personas discapacitadas, porque también es algo muy similar. Sentimos que son inferiores a nosotros y se discriminan, y eso pues no debería de ser tampoco, porque somos iguales. A lo mejor aquellas personas no pueden mover un pie, pero a lo mejor nosotros no nos tentamos el corazón y estamos ahí padeciendo por esa falta de cordura, falta de comprensión hacia los demás, o sea que en la realidad estamos discapacitados en ese sentido, pero no lo vemos así. Normalmente vemos lo mejor en nosotros y nuestros puntos malos no los aceptamos. Y como no nos damos cuenta de los puntos malos nuestros, solamente vemos los puntos malos en los demás. Y eso es lo que hace que creamos que somos superiores a los otros. Y viene el racismo, viene el bullying, viene la discriminación, etcétera, etcétera. Es algo similar con la cuestión del sexo, por ejemplo, ¿verdad? Entre hombres y mujeres a veces hay discriminación. Y de un lado y del otro, porque hay hombres que discriminan a las mujeres, hay feministas, casi casi feminazis, que discriminan a los varones también. O sea, en esto también nadie se escapa. En todos lados hay. Pero es por una falta de madurez anímica. Deberíamos, sinceramente, de aceptar que la apariencia externa, que las costumbres, que los hábitos, eso no es más que algo exterior. Lo que realmente vale es lo que llevamos dentro. Lo que realmente cuenta es el valor anímico que llevamos. Y ese no tiene color, no tiene nacionalidad. Todos somos seres humanos. Todos poseemos esos valores internos. Afuera, pues simplemente nos tocó la fortuna o la desgracia de nacer en tal país, de tener tal color de piel, de hablar tal idioma, de tener ciertas costumbres desde que nacimos. Pero eso no nos hace diferentes. Superficialmente nada más. Internamente tenemos lo mismo, tenemos las mismas capacidades. Incluso aún y cuando el cuerpo físico esté dañado, en el caso de alguna discapacidad física, tampoco nos hace diferentes. Anímicamente el alma es igual. Y eso realmente es lo que deberían de entender todas aquellas personas que caen en el racismo. Todos los seres humanos somos iguales. Somos como gotas de agua en el océano de la vida. Todos idénticos. Lo único que nos diferencia es el cascarón, la apariencia. Pero esa
no vale en realidad. O sea, no vale hacer diferencias entre la apariencia de uno y de otro. Si comprendiésemos que realmente lo que vale es el alma, no existiría el racismo. En realidad no tiene una verdadera razón de ser. Mas, sin embargo, existe. Y debido a ello, pues se han tenido que implantar a la fuerza reglamentos, normas o manifestaciones que se hacen para lograr que se respete a las demás personas. Cuando ese respeto debería de ser una virtud natural del ser humano. El respetar a todos los seres vivientes. Y aquí incluyo a todos, no nada más al ser humano, sino a todos los seres vivientes. El respeto realmente es la base. Pero si no hay respeto hacia los demás, pues claro que vamos a empezar a sentirnos superior a otros. Ese es el punto principal de esta cuestión. Bueno, vamos a echar un vistazo a los comentarios. Por aquí veo que ya algunos han comentado. A ver, Luis Alberto Cepeda, saludos. Qué bueno que nos acompañas desde Los Cabos, Baja California. Dice, ¿de dónde viene la palabra afroamericana? El racismo es peor pecado que puede existir, así como las creencias religiosas. Bueno, en realidad, pues sí es un pecado terrible el no ser capaz de convivir ni siquiera entre los mismos seres humanos. O sea, es algo gravísimo. No ser capaces de convivir entre nosotros. Pero bueno, es un error gravísimo que hay. Ahora, en cuanto a lo que preguntas, la palabra afroamericano es una palabra, en realidad está bien el usarla. ¿Qué indica afroamericano? O sea, alguien que es de descendencia africana, es decir, tiene apariencia de piel negra, eso es lo que es afroamericano, quiere decir que vive en América, o sea, que nació en América. La interpretación, podríamos decirlo simplemente, alguien de piel negra que nació en América. En América en general, aunque muchos toman América como Estados Unidos. Eso es un afroamericano, alguien, una persona de piel negra que vive en América. Esa es la descripción y está bien. Pero lo malo es que esa palabra la usan para discriminar. Y eso es lo que ya no está bien. O sea, una cosa es el término. Como término es adecuado. Una persona de ese color de piel que vive en tal o cual lugar. Es correcto. Pero lo malo es el uso que se le da. El hecho de decir afroamericano ya como que lo diferencian, lo discriminan. Y eso no debería de ser. Si hablamos, por ejemplo, en Estados Unidos, no quería decir nombres, pero bueno, es un país que no se puede escapar de esta cuestión, y eso todo el mundo lo sabe. Se habla, por ejemplo, de los afroamericanos. Dice, es que esos no son originarios de aquí. ¿Y quién lo dice? ¿Una persona de piel blanca? Pero ¿quiénes son los originarios de Estados Unidos? Hemos oído hablar mucho de los pieles rojas, ¿no? Indígenas de Estados Unidos. Ellos son los nativos de ahí. De hecho, se les dice nativos. Los nativos son ellos, son los indios en Estados Unidos. Diversas tribus que hubo en aquel tiempo. Los que vinieron fueron ingleses que vinieron acá a América. ¿Sí? Los anglos. Anglo es inglés. Ellos vinieron acá. Entonces, a fin de cuentas, ni afroamericanos, ni los anglos que vinieron de allá de Inglaterra, ya en aquellos tiempos, son nativos de ese país. En realidad, los verdaderos nativos originarios son los indígenas de ahí, de Estados Unidos. Muy pocos. Y hasta ellos fueron discriminados, son discriminados, siendo la raza originaria de ese lugar. Entonces vemos que en realidad el racismo no es porque alguien no sea originario de un lugar. El racismo es por la diferencia, porque una raza se siente superior a la otra.
Eso es lo que indica el racismo. No que si es afroamericano o que si es de tal o cual lugar, eso no interesa. Lo que interesa es que unas personas por su raza se sienten que son superiores a la otra raza. Y está demostrado que eso nada tiene que ver. Todos somos iguales. Intelectualmente, emocionalmente, en habilidades y todo. El problema entonces de donde viene el racismo es en el orgullo. Porque nos sentimos mejores que los que son diferentes a nosotros. ¿Sí? Y eso es algo terrible. Dice Luis Alberto, porque la piel blanca odia la piel negra. Bueno, simplemente porque es diferente, porque en realidad no hay motivo para odiar a nadie. Sinceramente no hay motivo para odiar a alguien que es diferente a nosotros. Así de simple, o sea, así en forma lógica no hay ningún motivo. Simplemente porque es diferente, porque nos sentimos superiores al otro. Y eso no tiene fundamento de ningún tipo. Lamentablemente, eso es lo que sucede. En realidad, de verdad, el que es mejor es el que acepta las diferencias de los demás. Si vamos a superioridad real, anímica, consciente, es superior el que es capaz de tolerar las diferencias del otro. Y con todas sus diferencias e incluso sus errores, lo acepta. Esa persona es superior al otro que solamente quiere que todos sean igual que él. Terriblemente egoísta, orgulloso. Es una forma de la vanidad. Ahí estamos viendo realmente quién es superior aquí. No es superior el que reprime al otro. Superior es aquel que no agrede, que no se irrita ante el otro, que no acosa, que no golpea. Ese es superior. Pero lamentablemente en esta humanidad a veces parece que las cosas son al revés. Y eso es lamentable. Bueno, vamos a ver, a seguir viendo a ver si hay comentarios por acá en las otras páginas. Les recuerdo, pues estamos aquí todos los jueves transmitiendo a las 8:30. Quienes estén por aquí, bueno, pues ahí pueden hacer comentarios y aquí estamos leyéndolos en vivo. Y más tarde, bueno, subimos también este video a YouTube, en el canal de YouTube. Ahí también está disponible para que lo puedan compartir igualmente. Vamos a ver. Dice, saludos Guadalupe Gladiola Jiménez, aquí está también acompañándonos. Dice, las personas que piensan diferente no aceptan a los que no piensan igual que ellos, ¿sí? Entonces, en realidad, el problema es no aceptar las diferencias. Si pudiéramos aceptar las diferencias, eso es lo ideal. Todos somos piezas de un rompecabezas que se llama humanidad. Y no todas son iguales. Cada pieza lleva su lugar adecuado. Y ese lugar adecuado a veces tiene que estar una pieza junto a otra. Y son distintas, pero tienen que encajar en todo este plan, dijéramos, de la creación. En toda esta humanidad. Pero si una pieza está terca que no quiere aceptar a la de enseguida porque es diferente, porque una tiene el hueco y la otra embona dentro de ahí y no quiere aceptar esa pieza, ese rompecabezas nunca se va a terminar. Y va a seguir el conflicto. Lo correcto es que realmente aceptáramos las diferencias de los demás. Tolerar al otro. La tolerancia es un punto muy importante. Entender que cada quien tiene sus características, de toda índole, de todo tipo. Aquí no cabe hacer discriminación de ninguna forma. Si habláramos, por ejemplo, desde el punto de vista religioso, ¿qué diríamos? Todos somos almas de Dios, ¿sí? No importa el color e incluso no importa el Dios en el que creas, a fin de cuentas es un alma de Dios, aunque allá le den otro nombre, pero es el mismo. Entonces, ¿por qué discriminarnos? ¿Por qué agredirnos unos a otros? Si en realidad todos somos gotas de la misma agua.
que emana como un río puro de allá, de la divinidad. Eso es lo que somos. Y si lo entendemos, pues evitaríamos ese conflicto, pero lamentablemente existe. Y a veces, bueno, pues sea necesario implementar leyes, reglamentos para poder controlar eso. Pero si comprendiéramos que todos somos iguales, ninguna diferencia nos dividiría. Seríamos una gran hermandad. Es más, ni siquiera habría fronteras. De hecho, las fronteras no tienen razón de ser. Todos somos parte de la misma humanidad, sin importar el color, el lenguaje o la nacionalidad. Bien, aquí hay otro comentario de Luis Alberto. Dice, he visto que Francia, su selección de fútbol es negra y no hay racismo. Ven, es que cuando uno acepta las diferencias, puede sacarle provecho. Porque a lo mejor dicen, oye, pues los que tienen el cuerpo de piel negra tienen cierta facilidad para el deporte, a lo mejor el cuerpo es más resistente, qué sé yo, hay características diferentes. Dice, oye, esas habilidades vamos a aprovecharlas. Y las tomamos para qué? Para ayudarnos, por ejemplo, en un equipo de fútbol. Y combinamos las habilidades de negros, de blancos, de diferentes razas, para lograr un éxito. Y es así como funcionan. En realidad los mejores equipos son en los que mezclan diferentes nacionalidades. Por eso normalmente en la selección de un país no hay puros de ese mismo país. Siempre contratan personas de otros países para aprovechar esas diferencias. Porque hay diferencias físicas entre una raza y otra, entre una nacionalidad y otra. Diferencia en la forma de alimentarse, el clima, la raza misma. O sea, hay diferencias físicas que si se combinan, se logra el éxito. Y esos son los mejores equipos de fútbol, cuando hay una mayor diversidad. Entonces, ¿por qué fomentar el racismo? Eso nos debilita. Cuando separamos las diferentes partes del rompecabezas, nos va a debilitar como humanidad. Y es lo que sucede. Lo mejor es cuando se juntan las razas, se mezclan. Y se toma lo mejor de uno y lo mejor de otro. Y entonces se logra realmente el éxito, aprendiendo a aprovechar esas diferencias. Y eso no nada más en cuestión de razas. En una empresa, cualquiera que ésta sea, en un negocio o cualquier trabajo que se vaya a realizar, lo mejor es reunir personas con diferentes capacidades. Algunos que a lo mejor sepan más de números, otros tienen habilidades físicas, otros tienen mayor liderazgo, por ejemplo, ¿verdad? Y se agrupan personas diferentes para crear un equipo de trabajo. Es lo mismo que explica del fútbol. Igual en un país. Un país funciona mejor cuando se mezclan personas con diferentes capacidades, con diferencias. En Estados Unidos realmente funciona esa economía gracias a que hay afroamericanos, hay latinos, hay chinos, hay de diferentes lugares. Y estos han contribuido con esas diferencias que tienen a que ese país funcione mejor. Si quitaran a todas esas personas del país, el país no hubiera llegado a donde ha llegado. Y no es por discriminar a los blancos, no. Es porque la diversidad hace la unidad. Esa diversidad hace que se complemente todo, teniendo entonces ese grupo todo lo necesario para salir adelante. Y cuando se quita una parte de esas, falta la pieza clave del rompecabezas. Si comprendemos esto, vemos que el racismo es algo perjudicial. Además de que pues, va en contra de los derechos humanos, es algo que perjudica cualquier sociedad, perjudica a cualquier país, perjudica a cualquier empresa, a cualquier lugar donde se practique el racismo o la discriminación. Eso es perjudicial, porque se está privando de elementos que necesita para funcionar en una forma equilibrada y perfecta. Y bueno, realmente el ser humano no se da cuenta de eso. Si se diera cuenta de eso, pues no caería en todos esos errores. Bueno, vamos a echar un último vistazo a ver si hay más comentarios
Y si no, bueno, pues así vamos a concluir este tema el día de hoy, que pues sí, no podía dejar de hablar de este punto debido a todo lo que está sucediendo hoy en día, pero es lamentable que todavía hay mucha gente que se sienta superior a otros, cuando con esa superioridad que pretende tener está demostrando que es inferior a todos los demás. Y no se da cuenta, es lo peor del caso. No se da cuenta que es tan inferior que no acepta las diferencias de los otros. Pero bueno, así es la humanidad. ¿Qué podemos hacer? Pues cambiar nosotros, que somos la parte que nos toca de la humanidad. Observen a la humanidad así como un gran terreno de cultivo. Pero a nosotros nos toca una pequeña parcelita, que somos nosotros, y el medio que nos rodea, nuestra familia. Bueno, ahí habrá que trabajar y elevar los valores humanos en ese lugar. Si otras parcelas no producen, pues es porque se están cometiendo errores. Pero no podemos irnos a trabajar toda la tierra, es mucha. Hay que llegar hasta donde podamos llegar nada más. Y ahí tratar de establecer un verdadero orden dentro de esta humanidad. Lo poquito que nos corresponde. En el ámbito en el que estemos. Tratar de acabar con esas discriminaciones. Con el racismo terrible. Y simplemente darnos cuenta de que la diversidad es necesaria. Para bien de toda sociedad. Y bueno, así vamos a terminar nuestro tema el día de hoy, mis amigos, mis amigas, y espero poder verlos, bueno, que me vean, porque yo aquí no los veo, pero espero poder gozar de su compañía el próximo jueves a la misma hora, ¿verdad? Bien, saludos a todos los que estuvieron por aquí compartiendo conmigo, ¿verdad? Comentando, y pues nos vemos el próximo jueves, igual a las 8:30.